Y Rita Barberá volverá a ser la alcaldesa de Valencia por sexta legislatura consecutiva. La candidata del PP logró anoche la amplia mayoría absoluta que anunciaban ya las encuestas. El batacazo de los socialistas ha sido considerable. Gran parte de sus votos ha ido a parar a partidos minoritarios sin representación hasta hoy como Compromís o Esquerra Unida. La alcaldesa de Valencia consiguió anoche revalidar su sexto mandato consecutivo en el gobierno municipal de la ciudad de Valencia y lo hizo con unas cifras que suponen un ligero descenso con respecto a las pasadas elecciones. Aún así consigue una cómoda mayoría absoluta y duplica el número de votos logrado por los socialistas. El Partido Popular ha obtenido el 52% de los votos, lo que se traduce en 20 ediles, uno menos que en 2007. Por lo que el resultado deja fuera del Grupo Popular al delegado de Educación, Emilio del Toro. El PSPB, liderado por Joan Calabuig, se desploma. Con casi el 22% de los votos pasa de 12 a 8 ediles. La novedad es la entrada de dos nuevos partidos minoritarios. El hemiciclo del ayuntamiento, ocupado desde 2007 por populares y socialistas, se ampliará el 11 de junio. Con el 9% de los votos entra el partido liderado por Joan Ribó. Compromís es la gran sorpresa al lograr 3 ediles. También logra representación Esquerra Unida. La formación de Amadeu Sanchís vuelve al consistorio con 2 concejales tras obtener el 7% de las papeletas. Las propuestas de Rita